Dios te bendiga en este día que el Señor nos regala. Quiero compartir una palabra con ustedes en este día de hoy para comenzar nuestro día. Una palabra que el Señor me viene dando desde el domingo y ayer tuve la oportunidad de sentarme y prepararla. Quiero llevarte este mensaje porque todos nosotros necesitamos en algún momento tener una palabra de ánimo, de fortaleza en medio de las pruebas, en medio de cualquier situación que quizás estés pasando hoy. El tema de este mensaje que el Señor me dio se titula Llevados al lugar de prensa, llevados al lugar de prensa. Y vamos a basarnos en Lucas 22, 39 y 46. Vamos a buscarlo rapidito por aquí. Lucas 22. Okay. Lucas 22 del versículo 39 al 46. Quizás no lo lea todo para avanzar un poco, pero ustedes lo pueden estudiar en su casa. Dice la palabra, está hablando Jesús cuando fue al Getsemaní. Jesús en el huerto, dice. 39, versículo 39, Lucas 22. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. De este mensaje se va a basar en este capítulo. Y qué mejor ejemplo tener a nuestro Señor Jesucristo en este mensaje. Llevados al lugar de prensa, el monte de los olivos, el Getsemaní, significa lugar de prensa. De prensa, donde como dicen, donde se saca el aceite del olivo, donde prensan la aceituna para sacar el aceite de oliva. Por eso se dice así, lugar de prensa. Cuando Jesús le llegó el momento crucial, él fue llevado al lugar de prensa, el Getsemaní, el monte de los olivos. Fue allí donde oró con gran intensidad, como leímos en las escrituras. Jesús, hombre, aún sabiendo que tenía que cumplir con aquella misión de venir a salvar al mundo, sintió temor porque estaba en carne y pidió al Padre que si era posible, ese era ya el hombre, Jesús hombre, que si era posible que pasara aquella copa, o sea, aquella prueba fuerte que tenía que tomar, que pasara aquella copa de él. Pero él siempre, y este es el ejemplo importante dentro de este mensaje también, él siempre entendía
que la voluntad del Padre siempre se hacía. Por eso dijo en el versículo 42, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en todo momento hacía la voluntad del Padre y aún él mismo decía, yo no hago lo que yo quiero hacer, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Pero Jesús dice en la palabra, en el versículo 44, dice en este versículo que él estaba en agonía y oraba más intensamente. Y ya saben que su sudor como gotas de sangre, él estaba siendo espiritualmente, estaba en la prensa, estaba ahí en el lugar de prensa, estaba ahí siendo sometiendo su carne, sus temores, su voluntad, todo al Padre. Entonces, cuando esto nos presenta y empezando a desarrollar esto rápidamente, cuando nosotros entramos en procesos inevitables. Hay cosas que podemos evitar, peligros y cosas así, pero cuando estamos puestos en las manos del Señor y entendemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, nos sometemos al Señor y nos sometemos y nos debemos de someter a su voluntad. Hay procesos inevitables que tenemos que pasar. Jesús mismo tuvo que pasar por el proceso de su angustia y la cruz. Él sabía desde el principio que esa sería su misión, pero su cuerpo humano sintió agonía y temor. Él pagó el mayor precio por nosotros. Todos nosotros tendremos que pasar por procesos como creyentes, pero ¿cuál sería nuestra actitud ante el proceso? Esa es la pregunta que te dejo hoy. ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería mi actitud en el momento de que entramos en una prueba, en un proceso, una situación difícil? ¿Sería de rebeldía y soberbia diciendo no quiero estar en este proceso? ¿Sería de desesperación y temor? ¿O sería de sometimiento aunque no entendamos? Escogemos de esa. ¿Cuál sería tu actitud dentro del proceso? ¿O cuál es tu actitud en este momento dentro del proceso que tú estás viviendo? ¿Estás en rebeldía? ¿Te estás resistiendo ante lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Estás sintiendo un temor agonizante que no resistes, que no quieres seguir en ese proceso? ¿O estás diciéndole al Señor, Señor, me someto a ti, aunque no entiendo lo que tú estás haciendo conmigo, me someto a tu voluntad? De la misma manera, la actitud de los discípulos cuando acompañaron a Jesús al Edén, al huerto de Getsemaní, cuando acompañaron a Jesús, la actitud de ellos era de tristeza. Y hasta se durmieron, no lo acompañaron como él esperaba que le acompañasen en oración. Jesús les despertó diciendo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entren en tentación. Cuando nosotros oímos estas palabras de orar para que no entren en tentación, quizás estamos pensando en una tentación de fornicación, de adulterio, todo eso es parte de. Pero en este instante, cuando el Señor nos dice a nosotros los creyentes, ora para que no entres en tentación, en medio de tu prueba, es cuando más debemos de orar. ¿Y cuáles serían esas tentaciones en medio de nuestras pruebas? Por ejemplo, dejar la fe por el desánimo, por no resistir la prueba.
entrar en temor y el temor nos paraliza. Dejar lugar a la duda. Y con la duda, como dicen las escrituras, el que duda sin fe es imposible agradar a Dios. La desesperación nos hace tomar decisiones incorrectas. La desesperación nos hace tomar decisiones incorrectas. Esas son tentaciones que nos pueden llegar en el momento de una prueba si no permanecemos continuamente en oración. Podemos tomar decisiones a la carrera y después arrepentirnos y ser peor ¿cómo se dice? Las consecuencias. La oración en medio de las pruebas nos fortalece, nos hace rendir ante su voluntad, nos enseña a confiar y esperar en Dios y sus resultados. Nos enseña a confiar en Él. Nos muestra lo que tenemos que someter. Nos muestra lo que tenemos que someter. Cuando estamos en continua oración, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos consuela, pero nos enseña. Las pruebas son un método de enseñanza y aprendizaje, de santificación, para sacar todas las cosas que atraemos del mundo, que recogimos en el mundo y que al Señor no le agrada, cosas que no hemos aprendido en el momento y el Señor quiere enseñarnos para irnos madurando, haciéndonos crecer en la fe, fortaleciéndolos, pero tenemos que permanecer en la oración. Tenemos que permanecer en la oración. Sigo rapidito porque ya ahorita tengo que entrar a trabajar, pero no quiero dejarles sin dejarles este mensaje. ¿Qué trae los resultados finales de una prueba o un proceso? El maravilloso resultado de Jesús después de una agonía en la cruz fue que venció a la muerte y nos trajo vida eterna. Y hoy somos la novia, aquellos que han aceptado ese sacrificio de Jesucristo, somos la novia comprometida que lo esperamos con ansias y pronto le veremos cara a cara. Resultados de un proceso en el creyente es, y dice en Jeremías 29:11, vamos a leerlo. Jeremías 29:11. Lo sabemos, pero quiero buscárselo para que... Aleluya. Yo me gozaba mientras preparaba, el Señor me iba dando todas estas cositas. Porque sí, uno ha tenido experiencias en pruebas y uno entiende lo que el Señor le está hablando, pero en estos momentos hay muchos que están pasando por pruebas que todavía no entienden por qué tienen que pasar por estas cosas, y quizás este mensaje el Señor te quiera aclarar ciertas cosas. Dice Jeremías 29:11, para esto son las pruebas y los resultados. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay un fin bueno detrás de un proceso, aunque en el momento del proceso no lo entendamos y nos dé la lloradera y pataleemos y nos quejemos. Hay un fin, hay un resultado maravilloso que viene detrás de ese proceso. Eso es el resultado, algo bueno viene detrás de todo eso. Y de esos resultados viene transformación espiritual, transformación física, cadenas rotas,
cambios de conducta en todas las áreas de tu vida, cambios de carácter como una nueva criatura. Las cosas viejas son quitadas. O sea, lo que traemos del mundo nos los quitan, nos limpian de todo eso. Viene un propósito detrás. Después de toda esa limpieza y esa transformación, entonces comienza un propósito grande en nuestras vidas. Después de una verdadera transformación por el Espíritu Santo, entramos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios me dio hace años 3 visiones donde mientras estábamos en la iglesia, una iglesita que yo comencé en el Señor, estábamos tomando la Santa Cena y recuerdo muy bien que mientras estábamos meditando, después que tomamos la Santa Cena, ahí el Señor me dio 3 visiones y yo empecé a gemir, a llorar, pero con un llanto desconsolado. Y yo no entendía por qué estaba llorando así. Y las 3 visiones fueron: la primera, vi a Jesús en el Getsemaní, arrodillado. Y el Señor me habló directamente y me dijo: así te veré. Pues yo entendí en el momento, bueno, pues que voy a orar mucho. Es lo que yo entendí en ese momento. Y inmediatamente vino la segunda visión donde yo veía su mano bajar y yo alcanzar su mano. Y me decía el Señor: tómala y no la sueltes. Ahí yo entendí que algo fuerte venía y yo tenía que sostenerme de Él y no dejarlo ir para poder pasar lo que vendría. Inmediatamente de esa visión vi la última visión donde yo vi unas cadenas como de esclavos bien oxidadas, viejas, abiertas, rotas, y me decía: y rompo tus cadenas. Cuando yo vi esa última visión, a mí me dio gozo porque yo quería esa libertad. Yo estaba pasando por muchas situaciones pero bien difíciles. Emocional, físicas, muchas cosas muy difíciles. Y cuando me dijo: y rompo tus cadenas, yo me enfoqué en esa última visión. Claro está, entendí las otras 2. Pero me enfoqué en que, ok, Señor, aquí estoy, me someto a lo... Entendí que venía una prueba, no sabía cuál era, pero entendí que venía una prueba y dije: Señor, me someto a ti, hágase tu voluntad, porque yo quiero esa última visión, yo quiero esa libertad. Y esa visión donde el Señor me mostró lo que Él iba a hacer conmigo. No me dijo detalles. Él nos muestra ciertas cosas, no nos da detalles. Cuando vi esa primera visión, Jesús en el Getsemaní me dijo: así te veré. Eso simbolizaba, ahora desmenuzándolo más, cuando el Señor me empezó a dar este mensaje, era que iba a estar en agonía, que iba a estar en desesperación y en oración continua, entregada a su voluntad. Hermanos, yo entré en agonía, yo entré en desesperación, yo no dejaba de orar, pero yo entregué mi voluntad al Señor. Yo quería que el Señor hiciera lo que Él tenía que hacer. Cuando vi la segunda visión de su mano, ahí lo que representaba era: confía, no te rindas, no te apartes de mí, no te dejaré sola en esto. Gloria a Dios, porque Dios nos avisa con tiempo. Él es un Dios amoroso, un Dios bueno. Cuando Él va a hacer algo en nuestras vidas, Él te da un como dicen: prepárate que voy a hacer algo contigo. Pero cuando entendí que lo que Él me estaba diciendo era: no me sueltes, no, don't let go, no me sueltes, no te vayas de mi lado para que puedas vencer. Es que Él quería hacer algo bueno y grande conmigo. Cuando vi la tercera visión de los grillos abiertos y rotos, ahí el Señor me estaba hablando de libertad de mis temores, que era lo que yo tenía, temores de muchas cosas, de la codependencia,
de la falta de perdón, de muchas cosas que yo tenía. Él rompió esas cadenas. De la misma manera, ese es lo que el Señor nos quiere mostrar a cada uno de nosotros que me escucha aquí en esta mañana. Confía, créele al Señor, pero primeramente ríndele tu voluntad para que puedas tener buenos resultados al final de tus procesos. Me dio total libertad, hermanos. Soy testimonio vivo de lo que Dios hace en medio de un proceso. Me dio total libertad. Dice en Juan 8:36, que lo pueden buscar más adelante: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Jesucristo liberta, Él no liberta a medias, Él te hace verdaderamente libre. Desde ahí comenzó el Señor a realizar su propósito en el llamado que Él tenía para mí y en mi vida personal y espiritual. Porque cuando ya hay un rendimiento total y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, entonces Él puede comenzar a trabajar con nosotros lo que Él ya tiene destinado para cada uno de nosotros. Quiero dejarte con este mensaje. Si tú en este momento estás pasando por un proceso difícil, entrégale tu voluntad al Señor aunque no entiendas. Ríndete a Él. No dejes de orar. Confía, sostén su mano. Adhiérete a su presencia continuamente para que entonces puedas ver los resultados maravillosos que Él tendrá después de todo este proceso. Hoy quizás te esté llevando al lugar de prensa, pero vas a salir pulido en gran manera y vas a salir testificando de lo que Dios ha hecho en tu vida y vas a ser una nueva criatura para su gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde y que pases un feliz día.